El futuro de la inteligencia artificial, hacia inteligencias artificiales realmente inteligentes. Autor Ramón López de Mantaraz. Artículo publicado para OpenMind BBVA. El objetivo último de la inteligencia artificial, lograr que una máquina tenga una inteligencia de tipo general similar a la humana, es uno de los objetivos más ambiciosos que se ha planteado la ciencia. Por su dificultad es comparable a otros grandes objetivos científicos como explicar el origen de la vida, el origen del universo o conocer la estructura de la materia. A lo largo de los últimos siglos, este afán por construir máquinas inteligentes nos ha conducido a inventar modelos o metáforas del cerebro humano. Por ejemplo, en el siglo XVII, Descartes se preguntó si un complejo sistema mecánico compuesto de engranajes, poleas y tubos podría, en principio, emular el pensamiento. 2 siglos después, la metáfora fueron los sistemas telefónicos, ya que parecía que sus conexiones se podían asimilar a una red neuronal. Actualmente, el modelo dominante es el modelo computacional, basado en el ordenador digital, y por consiguiente es el modelo que se contempla en este artículo. En una ponencia con motivo de la recepción del prestigioso Premio Turing en 1975, Allen Newell y Herbert Simon formularon la hipótesis del sistema de símbolos físicos, según la cual todo sistema de símbolos físicos posee los medios necesarios y suficientes para llevar a cabo acciones inteligentes. Por otra parte, dado que los seres humanos somos capaces de mostrar conductas inteligentes en el sentido general, entonces, de acuerdo con la hipótesis, nosotros somos también sistemas de símbolos físicos. Conviene aclarar a qué se refiere Newell y Simon cuando hablan del sistema de símbolos físicos. Un sistema de símbolos físicos consiste en un conjunto de entidades denominadas símbolos, que mediante relaciones pueden ser combinados formulando estructuras más grandes, como los átomos que se combinan formando moléculas, y que pueden ser transformados aplicando un conjunto de procesos. Esos procesos pueden generar nuevos símbolos, crear y modificar relaciones entre símbolos, almacenar símbolos, comparar si 2 símbolos son iguales o distintos, etc. Estos símbolos son físicos, en tanto que tienen un sustrato físico-electrónico, en el caso de los ordenadores, o físico-biológico, en el caso de los seres humanos. Efectivamente, en el caso de los ordenadores, los símbolos se realizan mediante circuitos electrónicos digitales, y en el caso de los seres humanos, mediante redes de neuronas. En definitiva, de acuerdo con la hipótesis del sistema de símbolos físicos, la naturaleza del sustrato, circuitos electrónicos o redes neuronales, carece de importancia siempre y cuando dicho sustrato permita procesar símbolos. No olvidemos que se trata de una hipótesis y por lo tanto no debe ser ni aceptada ni rechazada a priori. En cualquier caso, su validez o refutación se deberá verificar de acuerdo con el método científico, con ensayos experimentales. La inteligencia artificial es precisamente el campo científico dedicado a intentar verificar esta hipótesis en el contexto de los ordenadores digitales, es decir, verificar si un ordenador convenientemente programado es capaz o no de tener conducta inteligente de tipo general. Es importante el matiz de que debería tratarse de inteligencia de tipo general y no una inteligencia específica, ya que la inteligencia de los seres humanos es de tipo general. Exhibir inteligencia específica es otra cosa bien distinta. Por ejemplo, los programas que juegan al ajedrez a nivel de gran maestro son incapaces de jugar a las damas a pesar de ser un juego mucho más sencillo. Se requiere diseñar y ejecutar un programa distinto e independiente del que le permite jugar al ajedrez para que el mismo ordenador juegue también a las damas. Es decir, que no puede aprovechar su capacidad para jugar al ajedrez para adaptarla a las damas. En el caso de los seres humanos no es así, ya que cualquier jugador de ajedrez puede aprovechar sus conocimientos sobre este juego para, en cuestión de pocos minutos, jugar a las damas perfectamente. El diseño y realización de inteligencias artificiales que únicamente muestran comportamiento inteligente en un ámbito muy específico está relacionado con lo que se conoce por inteligencia artificial débil, en contraposición con la inteligencia artificial fuerte, a la que de hecho se refería Newell y Simon, y otros padres fundadores de la inteligencia artificial.
Aunque estrictamente la hipótesis del sistema de símbolos físicos se formuló en 1975, ya estaba implícita en las ideas de los pioneros de la inteligencia artificial en los años 50 e incluso en las ideas de Alan Turing en sus escritos pioneros sobre máquinas inteligentes. Quien introdujo esta distinción entre inteligencia artificial débil y fuerte fue el filósofo John Searle en un artículo crítico con la inteligencia artificial publicado en 1980, que provocó y sigue provocando mucha polémica. La inteligencia artificial fuerte implicaría que un ordenador convenientemente diseñado no simula una mente, sino que es una mente, y por consiguiente debería ser capaz de tener una inteligencia igual o incluso superior a la humana. Searle en su artículo intenta demostrar que la inteligencia artificial fuerte es imposible. En este punto conviene aclarar que no es lo mismo inteligencia artificial general que inteligencia artificial fuerte. Existe obviamente una conexión, pero solamente en un sentido, es decir que toda la inteligencia artificial fuerte será necesariamente general, pero puede haber inteligencia artificial general, es decir, multitarea, que no sean fuertes, que emulen la capacidad de exhibir inteligencia general similar a la humana, pero sin experimentar estados mentales. La inteligencia artificial débil, por otro lado, consistiría, según Searle, en construir programas que realicen tareas específicas y, obviamente, sin necesidad de tener estados mentales. La capacidad de los ordenadores para realizar tareas específicas, incluso mejor que las personas, ya se ha demostrado ampliamente en ciertos dominios. Los avances de la inteligencia artificial débil superan en mucho la pericia humana, como por ejemplo buscar soluciones a fórmulas lógicas con muchas variables o jugar al ajedrez, o en diagnóstico médico y muchos otros aspectos relacionados con la toma de decisiones. También se asocia con la inteligencia artificial débil el hecho de formular y probar hipótesis acerca de aspectos relacionados con la mente, por ejemplo la capacidad de razonar deductivamente, de aprender inductivamente, etc., mediante la construcción de programas que llevan a cabo dichas funciones, aunque sea mediante procesos completamente distintos a los que lleva a cabo el cerebro. Absolutamente todos los avances logrados hasta ahora en el campo de la inteligencia artificial son manifestaciones de inteligencia artificial débil y específica. El modelo dominante en inteligencia artificial ha sido el simbólico, que tiene sus raíces en la hipótesis del sistema de símbolos físicos. De hecho, sigue siendo muy importante y actualmente se considera el modelo clásico en inteligencia artificial, también denominado por el acrónimo GOFAI, The Good Old-Fashioned AI. Es un modelo top-down que se basa en el razonamiento lógico y la búsqueda heurística como pilares para la resolución de problemas, sin que el sistema inteligente necesite formar parte de un cuerpo ni estar situado en un entorno real. Es decir, la inteligencia artificial simbólica opera con representaciones abstractas del mundo real que se modelan mediante lenguajes de representación basados principalmente en la lógica matemática y sus extensiones. Por este motivo, los primeros sistemas inteligentes resolvían principalmente problemas que no requieren interactuar directamente con el entorno, como por ejemplo demostrar sencillos teoremas matemáticos o jugar al ajedrez. Los programas que juegan al ajedrez no necesitan de hecho la percepción visual para ver las piezas en el tablero ni actuadores para mover las piezas. Ello no significa que la inteligencia artificial simbólica no pueda ser usada para, por ejemplo, programar el módulo de razonamiento de un robot físico situado en un entorno real. Pero en los primeros años, los pioneros de la inteligencia artificial no disponían de lenguajes de representación del conocimiento ni de programación que permitieran hacerlo de forma eficiente, y por este motivo, los primeros sistemas inteligentes se limitaron a resolver problemas que no requerían interacción directa con el mundo real. Actualmente la inteligencia artificial simbólica se sigue usando para demostrar teoremas o jugar al ajedrez, pero también para aplicaciones que requieren percibir el entorno y actuar sobre él, como por ejemplo el aprendizaje y la toma de decisiones en robots autónomos. Simultáneamente con la inteligencia artificial simbólica, también empezó a desarrollarse una inteligencia artificial bioinspirada llamada conexionista. Los sistemas conexionistas no son incompatibles con la hipótesis del sistema de símbolos físicos,
Pero contrariamente a la inteligencia artificial simbólica, se trata de una modernización bottom-up, ya que se basan en una hipótesis de que la inteligencia emerge a partir de la actividad distribuida de un gran número de unidades interconectadas que procesan información paralelamente. En la inteligencia artificial conexionista, estas unidades son modelos muy aproximados de la actividad eléctrica de las neuronas biológicas. Ya en 1943, McCulloch y Pitts propusieron un modelo simplificado de neurona en base a una idea de que una neurona es esencialmente una unidad lógica. Este modelo es una abstracción matemática con entradas, dendritas y salidas, axones. El valor de la salida se calcula en función del resultado de una suma ponderada de las entradas, de forma que si dicha suma supera un umbral preestablecido, entonces la salida es 1. En caso contrario, la salida es 0. Conectando la salida de cada neurona con las entradas de otras neuronas se forma una red neuronal artificial. En base a lo que ya se sabía entonces sobre el reforzamiento de la sinapsis entre neuronas biológicas, se vio que estas redes neuronales artificiales se podían entrenar para aprender funciones que relacionaran las entradas con las salidas, mediante el ajuste de los pesos que sirven para ponderar las conexiones entre neuronas. Por este motivo, se pensó que serían mejores modelos para el aprendizaje, la cognición y la memoria, que los modelos basados en la inteligencia artificial simbólica. Sin embargo, los sistemas inteligentes basados en el conexionismo tampoco necesitan formar parte de un cuerpo ni estar situados en un entorno real, y desde este punto de vista, tienen las mismas limitaciones que los sistemas simbólicos. Por otra parte, las neuronas reales poseen complejas arborizaciones dendríticas, con propiedades no solo eléctricas, sino también químicas nada triviales. Pueden contener conductancias iónicas que producen efectos no lineales. Pueden recibir decenas de millares de sinapsis variando en posición, polaridad y magnitud. Además, la mayor parte de las células del cerebro no son neuronas, son células gliales, que no solamente regulan el funcionamiento de las neuronas, también poseen potenciales eléctricos, generan ondas de calcio y se comunican entre ellas, lo que parece indicar que juegan un papel muy importante en los procesos cognitivos. Sin embargo, no existe ningún modelo conexionista que incluya a dichas células, por lo que, en el mejor de los casos, estos modelos son muy incompletos y, en el peor, erróneos. En definitiva, toda la enorme complejidad del cerebro queda muy lejos de los modelos actuales. Esta inmensa complejidad del cerebro también conduce a pensar que la llamada singularidad, es decir, futuras superinteligencias artificiales, que basadas en réplicas del cerebro superarán con mucho la inteligencia humana en un plazo de unos 25 años. Es una predicción con poco fundamento científico. Otra modelización bioinspirada, también compatible con la hipótesis del sistema de símbolos físicos y no corpórea, es la computación evolutiva. Los éxitos de la biología evolucionando organismos complejos hizo que a primeros de los años 60 algunos investigadores se plantearan la posibilidad de imitar la evolución, con el fin de que los programas de ordenador, mediante un proceso evolutivo, mejorasen automáticamente las soluciones a los problemas para los que habían sido programados. La idea es que estos programas, gracias a operadores de mutación y cruce de cromosomas que modelan a los programas, generan nuevas generaciones de programas modificados cuyas soluciones son mejores que las de los programas de las generaciones anteriores. Dado que podemos considerar que el objetivo de la inteligencia artificial es la búsqueda de programas capaces de producir conductas inteligentes, se pensó que se podría usar la programación evolutiva para encontrar dichos programas dentro del espacio de programas posibles. La realidad es mucho más compleja y esta aproximación tiene muchas limitaciones, aunque ha producido excelentes resultados, en particular en la resolución de problemas de optimización. Una de las críticas más fuertes a estos modelos no corpóreos se basa en que un agente inteligente necesita un cuerpo para poder tener experiencias directas con su entorno. Diríamos que el agente está situado en su entorno, en lugar de que un programador proporcione descripciones abstractas de dicho entorno codificadas mediante un lenguaje de representación de conocimientos. Sin un cuerpo, esas representaciones abstractas no tienen contenido semántico para la máquina. Sin embargo, gracias a la interacción directa con el entorno, el agente puede relacionar las señales que percibe
a través de sus sensores con representaciones simbólicas generadas a partir de lo percibido. Algunos expertos en inteligencia artificial, en particular Rodney Brooks, incluso llegaron a afirmar que no era ni siquiera necesario generar dichas representaciones internas, esto es, que no es necesario que un agente tenga que tener una representación interna del mundo que le rodea, ya que el propio mundo es el mejor modelo posible de sí mismo y que la mayor parte de las conductas inteligentes no requiere razonamiento, sino que emergen a partir de la interacción entre el agente y su entorno. Esta idea generó mucha polémica y el propio Brooks, unos años más tarde, admitió que hay muchas situaciones en las que una representación interna del mundo es necesaria para que la gente tome decisiones racionales. En 1965, el filósofo Hubert Dreyfus afirmó que el objetivo último de la inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial fuerte, de tipo general, era tan inalcanzable como el objetivo de los alquimistas en el siglo XVII, que pretendían transformar el plomo en oro. Dreyfus argumentaba que el cerebro procesa la información de manera global y continua, mientras que un ordenador utiliza un conjunto finito y discreto de operaciones deterministas aplicando reglas a un conjunto finito de datos. En este aspecto podemos ver un argumento similar al de Searle, pero Dreyfus, en posteriores artículos y libros, usó también otro argumento consistente en que el cuerpo juega un papel crucial en la inteligencia. Fue pues uno de los primeros en abogar la necesidad de que la inteligencia forme parte de un cuerpo con el que poder interactuar con el mundo. La idea principal es que la inteligencia de los seres vivos deriva del hecho de estar situados en un entorno con el que pueden interactuar gracias a sus cuerpos. De hecho, esta necesidad de corporeidad está basada en la fenomenología de Heidegger, que enfatiza la importancia del cuerpo con sus necesidades, deseos, placeres, penas, formas de moverse, de actuar, etc. Según Dreyfus, la inteligencia artificial debería modelar todos estos aspectos para alcanzar el objetivo último de la inteligencia artificial fuerte. Dreyfus no niega completamente la posibilidad de la inteligencia artificial fuerte, pero afirma que no es posible con los métodos clásicos de la inteligencia artificial simbólica y no corpórea. En otras palabras, considera que la hipótesis del sistema de símbolos físicos no es correcta. Sin duda se trata de una idea interesante que hoy en día comparten muchos investigadores en inteligencia artificial. Efectivamente, la aproximación corpórea con representación interna ha ido ganando terreno en la inteligencia artificial y actualmente muchos la consideramos imprescindible para avanzar hacia inteligencias de tipo general. De hecho, basamos una gran parte de nuestra inteligencia en nuestra capacidad sensorial y motora. En otras palabras, el cuerpo conforma a la inteligencia y por lo tanto, sin cuerpo no puede haber inteligencia de tipo general. Esto es así porque el hardware del cuerpo, en particular los mecanismos del sistema sensorial y del sistema motor, determinan el tipo de interacciones que un agente puede realizar. A su vez, estas interacciones conforman las habilidades cognitivas de los agentes, dando lugar a lo que se conoce como cognición situada. Es decir, se sitúa a la máquina en entornos reales, como ocurre con los seres humanos, con el fin de que tengan experiencias interactivas que eventualmente les permitan llevar a cabo algo similar a lo que propone la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, según la cual un ser humano sigue un proceso de maduración mental por etapas, y quizá los distintos pasos de este proceso podrían servir de guía para diseñar máquinas inteligentes. Estas ideas han dado lugar a una nueva subárea en la inteligencia artificial, llamada robótica del desarrollo.